Hola amigos, espero que estén pasando un gran día. Yo soy Farah Jadran de su canal King 5. Les damos la bienvenida. Siempre tenemos las noticias más importantes en nuestra comunidad. Ahora tenemos 5 cosas a saber esta semana 3 de agosto. La policía de Seattle está investigando después de que un conductor murió en una colisión que involucró a un camión de bomberos de Seattle. La policía de Seattle informó que sus agentes respondieron a reportes de una colisión alrededor de las 5 de la mañana el 2 de agosto, cerca de la calle 128 Norte y la avenida Aurora Norte. Los agentes que acudieron al lugar encontraron un Chevrolet Malibu chocado contra un camión con escalera del Departamento de Bomberos de Seattle, SFD. La policía informó que los bomberos brindaron asistencia médica al conductor de Malibu, pero este falleció en el lugar a pesar de los esfuerzos para salvarle la vida. El pasajero del vehículo también sufrió lesiones y fue trasladado al hospital. Ninguno de los bomberos resultó herido. La policía determinó que el camión de bomberos giraba a la derecha hacia Aurora desde la calle 128 cuando el Malibu chocó contra él. La policía indicó que el Malibu circulaba hacia el sur por Aurora a alta velocidad. Un video de la cámara corporal obtenido por King 5 muestra los momentos previos al asesinato de un oficial de policía de la nación Lummi por parte de un fugitivo de Colorado. El video de la cámara corporal del policía de 37 años lo muestra acercándose a un camión que volcó en una zanja alrededor de la 1 de la mañana del 28 de julio. Se puede escuchar al agente identificado en los documentos de causa probable como oficial AC, preguntando si la persona que iba dentro se encuentra bien. Unos momentos después, se ve a un hombre saliendo arrastrándose por la ventanilla del conductor. El oficial continúa intentando controlar al hombre cuando éste dice algo y luego comienza a dispararle al oficial. La fiscalía alega que Jesús Abraham Pañuelas Agramón, de 23 años, utilizó un arma robada para disparar 10 veces al agente, impactándolo 7 veces en las piernas y el estómago y una bala rozándole la cabeza. Un disparo en el pecho fue detenido por su chaleco antibalas, según la acusación. Tras el tiroteo, la fiscalía afirma que Pañuelas Agramón corrió a su casa de un amigo, donde lo llevaron. Lo detuvieron unos 20 minutos después del tiroteo, pero lo liberaron tras proporcionar a la policía un nombre falso. Pañuelas Agramón fue acusado el 30 de julio de intento de asesinato, posesión de fentanilo y lavado de dinero. Pañuelas Agramón tiene una condena por delito grave por drogas en Colorado y era buscado por violar su libertad condicional. La representante estadounidense Emily Randall está planteando nuevas preocupaciones sobre las condiciones dentro del Centro de Procesamiento del ICE del Noroeste, luego de su tercera visita de supervisión a las instalaciones de Tacoma este año. Randall, demócrata que representa al distrito que incluye el centro de detención, visitó el lugar el viernes pasado y afirmó que el número de detenidos ha aumentado significativamente bajo la administración Trump, de unos 700 en noviembre pasado a 1,300 en abril y ahora a 1,562. La capacidad del centro es de 1,575 personas. Durante su visita, Randall comentó que habló con 2 detenidos que expresaron su preocupación por la calidad y disponibilidad de la atención médica. Otro problema planteado fue la inconsistencia y el retraso en las comidas. Randall también se enteró de que a los detenidos solo les entregan
4 pares de ropa interior por semana, a pesar de que la lavandería solo se lava una vez por semana. Fue un partido de revancha para los Sounders FC. El equipo ganó el partido el jueves pasado en el Lumen Field contra Cruz Azul de la Liga MX. Tras caer 4-1 en el global ante la Máquina a principios de este año en los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, los Sounders propinaron una histórica paliza de 7-0 a Cruz Azul en su primer partido de la fase 1 de la Leagues Cup 2025. Con 6 goleadores diferentes, los Sounders igualaron la mayor cantidad de goles en la historia de la franquicia y lograron la mayor victoria de un club de la MLS sobre sus homólogos mexicanos en la Leagues Cup. Los 7 goles llegaron en la segunda mitad y a Seattle también le anularon 2 goles adicionales por fuera de lugar. Ahora eso es tu pronóstico extendido por meteoróloga Ashley Ruiz. Tendremos temperaturas frescas durante esta semana con la posibilidad de lluvia el miércoles y jueves. Las temperaturas máximas estarán entre 72 grados y 80 grados. Estas son 5 cosas a saber de King 5 esta semana. Yo soy Farah Jadrin. Gracias por acompañarnos hoy y cada semana. Espero que tengan una semana muy positiva.